El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El feminismo es quizás la fuerza que más ha renovado el panorama político a nivel nacional e internacional. No es de extrañar que cada 8 de marzo miles de mujeres marchen en diversas latitudes. España, Argentina y México son tres de los mayores exponentes de la marea que vino para cambiar el mundo. Tampoco nos debe extrañar la centralidad que ha logrado en el panorama político nacional, específicamente en las elecciones. La irrupción de Estamos Listas como movimiento de mujeres, listas partidarias al Congreso y candidaturas como la de Francia Márquez son apenas algunos elementos que nos muestran que el feminismo no solo resiste al patriarcado, sino que espera ser una opción real de poder que gobierne de manera distinta. En la conducción, Juan Camilo Castillo. En la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos sobre las corrientes del feminismo en el panorama electoral. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Emma Doris López, quien es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Zulia y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, Emma, un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ti, tu mesa de trabajo, y de verdad es un placer estar en este espacio que es bien reconocido y además lo sigo y cada día no solamente es un proceso de aprendizaje, sino también de construcción de información que uno quiere. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esas bonitas palabras de inicio de nuestro episodio del día. Emma, en este podcast siempre nos gusta comenzar por lo más básico. Esto nos ayuda a tener un entendimiento común acerca del tema del día. En ese sentido, mi primera pregunta hoy es, ¿por qué podríamos decir que el feminismo se divide en diversas corrientes? A ver, cuando hablamos de las diversas corrientes hay que partir por ese significado para muchos y muchas de lo que es el feminismo en sí, ¿no? Ese feminismo como movimiento impactante, como movimiento social permanente, actuante, como movimiento político, está construido y se viene construyendo por mujeres. Entonces, cuando uno habla de mujeres, se habla de mujeres diversas, ¿no? Y por eso coincido con lo que Nuria Varela y muchas mujeres colombianas, María Emma Ruiz, y plantean que el feminismo es polifónico. Y en esa polifonía y diversidad, entonces encontramos, de acuerdo a la historia de cómo ha caminado el feminismo y las mujeres, encontramos esa diversidad de corrientes, ¿no? Porque hoy ya también hemos identificado, algunos autores hablan de olas. La primera ola, que no podemos decir que fue también influyente para Latinoamérica, en el marco de todo lo que sucedió en la Revolución Francesa, cuando realmente se habla entonces de ese feminismo ilustrado, ¿sí? Que dio luz, que alumbró de una u otra manera para que allí aparecieran algunas corrientes de oposición, que para algunas también cercenó muchos derechos de las mujeres y fue también parte de la derrota del feminismo. Olympia de Gauss, con esa declaración de los derechos humanos de las mujeres y la ciudadanía, ¿no? Mary Wollstonecraft, que también habla de la vindicación de los derechos. Ese feminismo ilustrado camina con la Revolución Francesa y que pregonaba igualdad para los hombres, pero realmente a las mujeres las dejó sin derechos. De igual manera camina otra corriente de feminismo en esa primera ola en Inglaterra, con Simone de Beauvoir, y para el caso de Estados Unidos también con el tema de las sufragistas. Las inglesas en los años 60 también tuvieron un papel fundamental. Las sufragistas caminaron como una corriente fuerte del feminismo de las sufragistas.
ese feminismo norteamericano que luchaba también por el voto, ¿sí? Que asoma el capitalismo como tendencia demócrata, un capitalismo también burgués, y ahí empieza también otro grupo y otra corriente de feminismo, ¿no? Le llama el feminismo norteamericano. Se topa ahí, ya salimos de la primera ola, sin olvidar que eso tiene una influencia en la segunda ola y se encuentra con el otro feminismo, que es el feminismo negro. O sea, estamos hablando de corrientes que vienen de Europa, que se van acercando a Latinoamérica. Jon Stewart, ¿sí? En la sujeción de la mujer, que nos deja muchas claridades, muchos elementos, muchas posturas, y se topa ahí en esa segunda ola con otro feminismo, que es el feminismo de las obreras, ¿no? Aparece toda esa lucha por el movimiento obrero, la unión obrera, el marxismo, el feminismo marxista, que le llaman algunos autores, y empieza a entender por qué en la lucha de la unión obrera, como Flora Tristán nos habla de esa unión obrera y el feminismo, que empieza a hacer cuestionamientos serios sobre cómo se concentra el poder y la dependencia directa, el autoritarismo en los hombres, y hay un desprecio sobre las mujeres. Encontramos otra corriente, el feminismo marxismo, el de Cristín Clara, activista comunista, se tropieza con la tercera ola y hablamos del feminismo radical cibernético, el feminismo radical donde empieza a aparecer ya una corriente fuerte que habla del patriarcado, ¿no? Y la política sexual de Cathy Miller, cuando es el papel, el cuerpo de las mujeres, y mirando eso hay otra corriente en la cual también se alimentan algunos sectores de Latinoamérica, y es el corriente de la diferencia, ¿no? Y empieza en el año 75 a llegar muy de cerca el tema del Año Internacional de la Mujer. Toda esa influencia del año 70 y el año 75 se muestra cuando las mujeres nos empezamos a reunir, a discutir, y empezamos a hacer convenciones, mesas, y por allá por aquellos tiempos también está Clara Campoamor en España, también haciendo un ejercicio interesante con el sufragismo y los otros derechos, y el derecho al aborto en los años 80. Las feministas del siglo XXI empiezan a asumir entonces unas categorías fuertes sobre el sexismo, el concepto de género, machismo, y está ese feminismo de la diferencia haciendo efectos ahí. El lenguaje de techos de cristal, aparece la reclamación del mito de la belleza, y entonces digamos ese feminismo radical, liberal, que es el que más tiene influencia en Latinoamérica, y por decirlo así en Colombia, está combinado con el feminismo abolicionista en unos sectores de Europa, pero para el caso latinoamericano el feminismo también separatista. Y con fuerza, como lo dicen las bolivianas, ese feminismo antipatriarcal, anticolonial, insurgente. Conversaba en estos días con Dubis Cantillo, una amiga acá en Colombia y en la costa, con la que se vienen haciendo unos ejercicios para que efectivamente ese comunismo insurgente, antirracista, tenga mucha fuerza y se encuentre realmente con otros feminismos, como el feminismo cultural, ¿no? Y creo que ahí también nos tropezamos con el ciberfeminismo, que no podemos negar lo que tiene influencias en Latinoamérica y en Colombia, el ecofeminismo, que trabaja estas tres categorías del feminismo ecológico, el de la espiritualidad, el del centro, ¿cierto? Del tema del etnocentrismo como parte fundamental que toma primacía en este análisis. Entonces podemos ver, mira, toda la clase de feminismos que vienen haciendo una combinación en Europa, en Estados Unidos, y que llega a Latinoamérica y tienen mucha influencia en Colombia. Ahí estamos hablando de las diferentes corrientes, por eso hablamos de la polifonía en un momento determinado. Nos queda realmente claro cómo no hay solamente una variante de feminismo, sino que es todo un debate vivo en este momento actual. Teniendo en cuenta lo que nos acabas de explicar, quisiera preguntar por la actual coyuntura electoral en Colombia. Mi pregunta concreta sería, de todas estas corrientes que nos acabas de presentar, ¿cuáles son las corrientes que se pueden encontrar representadas en los partidos y o en los movimientos políticos que aspiran a llegar al Congreso y a la presidencia de la República en el presente año? Bueno, mira, frente a esto es interesante esta pregunta, porque
es precisamente lo que nos tiene el movimiento social de mujeres, a las feministas, a las que nos reconocemos feministas porque hay un gran sector de mujeres que están en estos momentos aspirando a espacios de poder, pero no se reconocen feministas. Y en ese sentido creemos, es un concepto de algunas corrientes que estamos dentro del movimiento feminista que en los movimientos políticos que aspiran al Congreso están más representadas por feminismos en algunos sectores separatistas, ¿no? Ahí está el feminismo antipatriarcal, anticolonial, ese feminismo insurgente, que el contrahegemónico, que hoy tiene precisamente reconocido el papel que está jugando en estos momentos históricos políticos en donde venimos en una lucha de reconocimiento, pero encontramos siempre las barreras políticas, institucionales, históricas, cierto, que vienen haciendo un ejercicio de negación de nuestra participación. Y también encontramos en estos movimientos políticos que aspiran a llegar al Congreso y a la presidencia una fuerte corriente muy reconocida por el feminismo comunitario. Ese comunismo representado por mujeres urbano-marginal, ¿no? Esas mujeres de la ciudad que han logrado venir del campo y hoy están en las ciudades, pero se reconocen en medio de la reclamación de estos derechos y de los espacios, reconocen su rol que cumplen en la ciudad, ¿no? Está también el feminismo, bueno, muchos le llaman el feminismo comunitario popular. Ese feminismo popular se ha ido enquistando en sectores populares, en la reivindicación de sus derechos fundamentales, a la vivienda, a la tierra, en sus derechos a los servicios públicos, a toda esa reclamación de lo que hoy, cuando ellas llegan como migrantes a una ciudad, encuentran que no hay efectivamente unas condiciones, no hay una ciudad para las mujeres, no hay una ciudad que está construida precisamente en el marco de un enfoque de género, no hay una ciudad que responde a las necesidades y demandas de nosotras, y en ese sentido esas mujeres empiezan a hacer esas vindicaciones frente a estas demandas concretas, y ese feminismo es el que está representado por muchas candidatas populares que hoy están representadas ahí. Ese feminismo que también algunas le llaman el liberal revolucionario, que están reclamando derechos fundamentales a espacios de poder, ¿cierto? Y a espacios, le llaman feminismo revolucionario, pero también nosotros sabemos que en el medio de ese feminismo liberal están unas mujeres del sector privilegiadas, académicas, que se reconocen feministas, pero que en algunos casos las mujeres rurales, populares, no se reconocen feministas ni de feminismo puro, porque efectivamente piensan que ese es el feminismo blanco que está reclamando derechos de mujeres privilegiadas, pero son básicamente en esto. O sea, tenemos entonces el feminismo antipatriarcal, anticolonial, el insurgente, que están en estos momentos en los movimientos políticos, también está el separatista, está el intersectorial, porque no hay que olvidar la influencia que tuvo Angela Davis, que hablaba de las tres categorías que te decía cuando te comentaba en la primera pregunta. Entonces, ese feminismo interseccional está ahí también vigente. Hay mujeres de ella y mujeres que están claras en que el feminismo liberal que está representado en algunos con nombres propios en los movimientos políticos. De hecho, nos has presentado un gran abanico de feminismos que están activos hoy en la política electoral colombiana, y creo que no solamente yo, sino los oyentes se preguntarán, ¿y en qué partidos o en qué movimientos se pueden apreciar estos diferentes feminismos en un primer momento? ¿Nos podrías explicar de forma breve tú cómo lo ves para seguir con la siguiente pregunta? Sí, es que por lo menos hay unas corrientes, por ejemplo, Estamos Listas tiene una mirada diferente como movimiento, ¿no? En los partidos liberales, en los partidos tradicionales, tú vas a encontrar este sector de mujeres que se llaman feministas, pero son feministas privilegiadas. Ellas se llaman feministas, pero hay algunas de nosotras, algunas corrientes que no lo reconocemos. No reconocemos que una mujer que no tiene claro cuál es la agenda política, sino que ella va a defender los intereses particulares, pues sabemos que no puede hablarse de un feminismo liberal. No son feministas, no están dentro de un movimiento, están dentro de una corriente que defiende los intereses propios del Estado para
para mantener el status quo y ellas poder también ahí hacer parte de ese status quo a través de los sectores o partidos políticos tradicionales que están en estos momentos marcados ahí. Fíjate, hoy todo el tema del movimiento de la población negra que está asumiendo realmente las campesinas, las indígenas, ahí están esos movimientos y están las líneas fuertes de los feministas antirracial, digamos, digamos que son mujeres que están reclamando un nuevo orden social con igualdad, con equidad, donde no haya digamos, el ataque directo a lo que significa ser mujer, pero también a lo que significa ser hombre, porque hoy estos tipos de partidos están afectando con sus decisiones la naturaleza, el buen vivir, y por eso también estamos pensando que es clave que el movimiento social de mujeres y el feminismo como tal es la nueva ola que puede permitir un cambio real y un nuevo orden social en esta Colombia, que lo necesita. Por supuesto que Colombia necesita un cambio de forma urgente que vaya dirigido a la dignidad de las clases populares. En tu intervención nombraste a este movimiento Estamos Listas. Quisiera preguntarte, bueno, serían dos preguntas. La primera es, ¿cómo describirías particularmente este movimiento Estamos Listas en torno a su apuesta feminista? Y segundo, si es posible que nos presentaras algunas de las propuestas programáticas más importantes de este movimiento. Bueno, Estamos Listas es un movimiento que surge en Medellín, ¿cierto? Que precisamente reivindica la dignidad de las mujeres, la justicia social, y es un movimiento nuevo, digamos, descontaminado, representado por mujeres, y mujeres en una diversidad interesante en el país. Es una apuesta política, es una apuesta histórica, es una apuesta de vida. Yo le llamo a esto una experiencia interesante para el país en el marco de lo que hoy significa Colombia, ¿no? Estamos Listas representa esa posibilidad de, que decimos algunas, de cambio, también de mentalidad, ¿no? Pero también es un movimiento que genera, provoca atrevimiento, porque en medio de toda esta dificultad de asesinatos, de cómo silencian a las defensoras de derechos humanos, cómo silencian a las mujeres por este tipo de reclamaciones, cómo son perseguidas, ellas toman esta decisión y hacen esa apuesta política, ¿sí? Y desde ese sentir de un cambio de un orden social, ¿cierto? De pensarse que no son privilegiadas, sino que tienen una gran responsabilidad. Y entonces asumen ese concepto revolucionario de reclamación de derechos y luchan precisamente por esos espacios de representación. Entonces hoy, en todo un ejercicio muy difícil que hicieron con muchas barreras, lograron, así como lograron tener un espacio de representación en Medellín, ¿cierto? Hoy ellas aspiran a tener una representación significativa en el Congreso de la República. Y esa apuesta política lucha realmente entonces a través de esas 11 candidatas aquí en el Atlántico, que yo represento el Atlántico ahora mismo conversando como en este espacio. Está Lorena Batista, es una de las candidatas, de las 11 candidatas, o sea, el Atlántico tiene el privilegio de tener una candidata allí y creemos que es una importante oportunidad, significativa oportunidad para mostrarle al mundo a través de ella y a través, por ejemplo, de Francia, ¿cierto? Márquez y de todas estas candidatas que están en las listas diversas alternativas, de que estas curules deben lograrse porque también hacen apuestas diferentes. Sus apuestas están y sus propuestas están en el marco de la justicia social, de la justicia de género. Tienen que ver con la justicia ambiental, el tema de la paz es otra de las apuestas de propuestas de ella, el tema de la igualdad y equidad, el tema de cómo trabajar esto que se acaba de aprobar, la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de un derecho fundamental, un derecho a la decisión, al cuerpo. Otra de sus apuestas en el marco de la paz también es lograr avanzar en los acuerdos de paz con un referente
fundamental, que es el referente de el enfoque de género en ese sentido. Entonces es un proyecto colectivo. Algunas voy a retomar unas palabras de ellas en sus diferentes discursos, hablan de un proyecto emancipador, ¿no? Entonces también yo lo llamo también provocador, como lo encuentra uno en muchos de los diferentes ejercicios de sus narrativas con las que están planteando esta propuesta. Entonces ahí están las apuestas de este movimiento que pretende llegar al Congreso de la República, y estamos seguros que va a llegar, porque Colombia se merece, con esta nueva dinámica que hay un sentir de cambio, y ese sentir de cambio ya huele el cambio, y esto que hizo la Corte Constitucional permite también avanzar en eso. Entonces creo que van a seguir los avances. Este 8 de marzo vamos a salir a las calles, también a hablar de ese feminismo popular, comunitario, ese feminismo que tiene que reclamar los derechos fundamentales, a la libertad, a una vida digna, a una posibilidad de vivir dignamente en Colombia. Ahora quiero que vamos al otro lado de la contienda, por decirlo así. Y es que nos hablaste de alguna corriente del feminismo que se puede, o según como lo entendí, que se podría denominar un pseudofeminismo pro statu quo. Entonces mi pregunta es, ¿existe un feminismo de derecha? Y si existe o si se puede pensar un feminismo de derecha, que parece una paradoja o una contradicción en los términos, ¿cuáles serían las representantes de ese denominado feminismo de derecha en Colombia? ¿Y qué opciones de consecución de posiciones de poder en la política institucional tienen? Mira, en el marco de la exclusión que han vivido las mujeres día a día en esta historia, donde muchas mujeres pues, han perdido la vida y otras seguimos con miedo trabajando por toda la situación de guerra que vive nuestro país. En medio de esa exclusión sabemos que los escenarios políticos han sido también suplantados, ¿cierto? Por hombres y por mujeres que en cuerpo ajeno, que le llama uno también en esto, porque en ese sentido yo coincido mucho con Emma Willis, María Emma Willis, y coincido con Angélica Bernal, con otras autoras, con Rita Segato, cuando hablan también de las mujeres en cuerpos ajenos, ¿no? Cuando hemos visto que en la política los cargos de decisión política han sido reemplazados por mujeres que tienen una relación directa con el político tradicional y están representando a la derecha. Entonces, utiliza nuestra narrativa, utiliza nuestros postulados, utiliza nuestras luchas para ganar escenario, y entonces esas son las mujeres de la derecha, ¿no? Y ha estado representado por intenciones de llegar a la presidencia de la República, con Noemí Sanín, ¿cierto? Con Marta Lucía, mujeres de derecha que se apropian de nuestro discurso, pero no defienden nuestras agendas políticas de lucha, no las defienden. Y de hecho, están en contra de ellas, porque cuando llega, ya tenemos la experiencia de muchas de estas mujeres de la derecha que están ahí en esas agendas, y cuando llega la discusión seria de poder hablar entonces del extractivismo, de poder hablar de vivienda realmente para los pobres, de hablar de las tierras, de las víctimas, sentimos que entonces no defienden estas agendas. Y entonces hablamos entonces de esa diferencia entre presencia, representación, que dice mucho Angélica Bernal en un último artículo que hizo interesante, donde hablaba de eso, y había un cuestionamiento sobre qué es lo que hoy nos están haciendo en nuestras luchas de la reclamación de la paridad. Entonces reclamamos la lucha de paridad, pero no hay una representación
nuestra, ¿no? Sino una presencia de un número de mujeres que pareciera que es el número lo que interesa y no quien nos representa. Por eso este 13 de marzo y en estas elecciones estamos invitando a que las mujeres veamos las hojas de vida de estas mujeres de la derecha, porque es inaudito pensar en que estemos eligiendo a mujeres que son esposas de y que están vinculadas a nombres que han venido actuando en contra del bien de Colombia, ¿no? Es imposible pensar en eso. Y ese feminismo que ellas le llaman, porque se llaman feministas porque reclaman los derechos, son los feminismos también que uno le llama el feminismo institucional, que ha favorecido de una u otra manera a ese partido de derecha, y que no, bajo ninguna circunstancia, ese feminismo de derecha va a defender los intereses de nuestros, ¿no? Los intereses populares de una sociedad incluyente, igualitaria, sin fracking, con derechos humanos no vulnerados, con políticas públicas de renta básica para las mujeres, de políticas públicas de equidad realmente favorables en salud, educación, en acceso a. Ellas están defendiendo su interés de clase, ¿cierto? Su interés porque su cuerpo de mujer le dice que tiene que defender su interés de clase. No significa eso que porque tenga cuerpo de mujer va a defender nuestros intereses realmente de una sociedad sumisa, controlada, ¿sí? Donde el extractivismo no solamente se da por parte de los recursos naturales, sino de nosotras mismas, de nuestro cuerpo en un momento determinado. Entonces yo creo que aquí es importante insistir en que esta lucha debe ser de reformas realmente legales, reformas políticas, reformas que incidan sobre unas actuaciones concretas en políticas que favorezcan el bienestar, un bienestar con dignidad, una convivencia con dignidad y una paz de verdad duradera. No, y en el marco de eliminar esa desigualdad y discriminación. En tu intervención planteaste una dicotomía que a mí me parece fundamental, no solamente para entender esta situación que nos estabas planteando sobre ese feminismo de derecha, ese pseudofeminismo y su función de caballo de Troya, y fue la dicotomía entre presencia y representación. Quisiera que nos explicaras, le explicaras a nuestros oyentes a qué te refieres con esa dicotomía presencia contra representación y cuál sería el camino para ganarle terreno a ese feminismo pro statu quo. En el marco de ese feminismo pro statu quo, la derecha intenta parecerse mucho a los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento campesino, y se busca cualquier tipo de estrategia para burlar realmente todas las acciones que busquen favorecer la búsqueda de la igualdad, es cierto, y de una sociedad en un nuevo orden social. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, no es lo mismo haber tenido de candidata en una época a Noemí Sanín, que representaba a la derecha pura, ¿cierto? Una mujer con ideas que si tú la escuchabas hablar, pareciera cualquiera persona desapercibida que estaba reclamando nuestros derechos, pero Noemí Sanín a quien representa, ¿no? Ingrid Betancourt a quien representa, Marta Lucía Ramírez a quien representa, ¿sí? Hoy la Cabal a quien representa. Ahora diferenciemos el papel que juega Piedad Córdoba, que jugó Claudia López, que jugó Clara López Obregón, y entonces, ¿qué es donde nosotros tenemos que diferenciar? Yo tengo que revisar quién es, o sea, si esa persona que está en esa, intentando representarme, cumple realmente con los criterios, con el perfil, su historia, cuál es, porque es que hay que revisar la historia de las personas. ¿Cuál es su historia de lucha realmente por los derechos fundamentales, por un derecho a una vivienda, por los derechos de la tierra, por los derechos a un ambiente sano, a una salud? Entonces,
nosotras tenemos que pensarnos primero en ese está en segundo. Cuando hablamos de participación, hoy la modalidad, ¿cuál es? O sea, se crea la norma de que hoy hay un 30%, estamos aspirando al 50%, entonces, ¿qué hacen los políticos tradicionales? La política del partido político liberal, conservador y otros partidos, ¿cierto?, de derecha, los partidos de derecha como la U, el partido conservador, si salió una norma y dice que es importante tener en estos momentos mujeres, entonces ellos le hacen el juego y colocan los nombres de mujeres, ¿cierto?, en las listas. Entonces ya estamos cumpliendo con la norma. Ahí hay que estar haciendo veeduría, porque quien escoge realmente, ¿cierto?, es el elector, es ese ciudadano que está queriendo el cambio del país. Y si esos nombres a mí no me representan, ¿cierto?, si no me representa, si su historia no representa una historia de lucha, de reivindicaciones reales de derechos, ¿sí?, yo no puedo estar marcándole en el tarjetón el nombre de esa persona. Si yo no me puedo pensar que porque me dio los 50,000 pesos o porque me ayudó bajo esa condición, ¿cierto?, porque en el marco de las dádivas, en el marco del intercambio, me compran a mí el voto. Yo creo que hoy el país está llamado precisamente a revisar a quién vamos a elegir. Que yo le marque el rostro o el símbolo a un partido que realmente va a cambiar la historia de este país. No puede ser a los que realmente no, a los que han manejado este país por más de 60 años y sabemos cuáles son sus antecedentes y sabemos para dónde vamos. Eso está sucediendo. Entonces, fíjate que no es un tema de números. Que son 10 mujeres, entonces yo busco las mujeres. Y llega el señor que ha sido el alcalde, gobernador, concejal, y sus hijos han sido concejales, ahora coloca a su hija, coloca a la sobrina, coloca a la suegra, el mismo apellido. Entonces empezamos a hacer el caso de los clanes por región. No hay otros apellidos en las regiones de este país, sino ya son apellidos que vienen haciendo un ejercicio de 30 y 40 años. Yo creo que ya la ciudadanía, los colombianos y las colombianas tenemos que revisar este momento. Por eso hablamos de presencia y de representación. ¿Quién me representa? ¿Porque es mujer? ¿Porque tiene cabellos largos o porque se dice que es mujer? No. ¿Qué representa? No creemos presencia, queremos representación. Perfecto, concuerdo totalmente. Quisiera que ahora hablemos de un hecho histórico esta semana. No se puede dejar de lado, o no podría dejar de lado comentar este asunto, y tiene que ver con la despenalización del aborto. En ese sentido, quisiera conocer tu opinión respecto a qué representa este fallo de la Corte Constitucional para el feminismo como proyecto político en Colombia. A ver, pensando que este feminismo como proyecto político en esta Colombia sumida de verdad en la guerra, en la corrupción, en un momento bastante triste, pero que nos llena de mucha fuerza a muchas mujeres feministas por todo lo que se está dando, creemos que este fallo de la Corte es un espaldarazo fuerte, es un hito histórico. Eso lo estamos repitiendo muchas y muchos, pero en esto yo lo llamo no solamente un hito histórico, yo lo llamo un hito político, es un avance desde lo político, porque también en el marco de la desconfianza, ¿cierto?, de nuestros sistemas, la Corte hoy ha ganado también confianza, porque lo que la Corte ha hecho es sencillamente darle un sí a una norma que ya venía, a unas exigencias de derechos que ya venían dándose, y que el papel de la Corte es ese. Igual que sentimos que fueron 5 contra 4, eso significa que fue una lucha fuerte, y las que veníamos haciéndole seguimiento a este tema, sabemos que las que actuaron en justicia de género, en justicia social, en justicia política, al momento de que toman esta decisión. Y además, ¿por qué? Porque es que las vidas que estaban colocando mujeres jóvenes, ¿cierto?, por esta doble moral que vive esta sociedad colombiana, porque encontramos que
las cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud eran bastante significativas en que nos estaban dando número de muertes, número de mujeres que morían, ¿cierto?, por interrupción voluntaria del embarazo de manera inadecuada, porque recurrían a un sitio inadecuado, en medio del miedo, en medio de la sanción, y no tenían la posibilidad del derecho a decidir y a decir sobre su propio cuerpo. Entonces, esta oportunidad habla de libertad, habla de vida, habla de derechos, habla de decisiones. Entonces, importante esta decisión de la Corte, porque también representa una oportunidad para entonces ahora seguir hablando de políticas públicas de salud, políticas públicas de educación, porque ahí está ahora la decisión de la Corte, el fallo está ahí. Ahora cómo se implementa, ahora cómo lo trabajamos, cómo hay que hacer el ejercicio, porque los contrarios van a hacer todo un trabajo, ya lo están haciendo, de generar confusiones, ¿cierto? Generar más miedo. Y hoy esta Colombia necesita generar confianza. Y creo que necesitamos explicarle al país, porque nos los merecemos, hombres y mujeres, explicarnos qué significaban las muertes de estas mujeres jóvenes por acudir a sitios inadecuados y clandestinos. Y ahora ya ella puede hacerlo, ¿cierto?, de manera segura, gratuita y en responsabilidad de un Estado social de derecho, sin poner en riesgo su vida. Entonces, creo que eso es un elemento fuerte. No se va a poner en riesgo la vida si efectivamente se asume este fallo en el marco de reafirmar derechos, ¿cierto? Y reafirmar esos derechos también tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. El acceso al servicio integral de salud, servicio de educación, hablamos de justicia para tantas mujeres que fallecieron por recurrir a sitios clandestinos. Entonces se hace justicia para ellas que hoy no lo ven, pero posiblemente su situación, ese hecho de muerte, hoy llamó la atención a la Corte y está llamando la atención a muchos y muchas para que revisemos realmente que esto es una oportunidad para entonces hablar de vida, de reforzar el tema de la vida y de la justicia en ese marco. Como decías, la lucha fue fuerte y la lucha por los derechos y por la dignidad tiene que continuar, aunque siempre será en campo rival y contra todas las condiciones posibles. Quisiera ahora, para terminar, preguntarte por series de televisión o de Netflix o no sé, o libros en los que se pueda percibir o entender el feminismo y su participación en la política electoral. Bueno, hay varios documentos interesantes, pero yo creo que yo llamo la atención mucho que para poder entender el feminismo desde lo electoral, yo llamo la atención a que tenemos que empezar por leer sobre nosotras, sobre la historia del feminismo. Es decir, si hoy a mí me preguntaran, porque ya lo están preguntando, muchas mujeres no se reconocen feministas porque ha habido toda una serie de lenguajes y narrativas que confunden a las mujeres, pero cuando uno le dice que esa feminista es la que hace día a día, ¿cierto? Y que demuestra día a día que construye la historia buscando dignidad. Fíjate que es sencillo, ¿no? Cuando yo me reconozco que día a día construyo en reclamaciones, pero también en actuaciones, cuando me uno con otras, cuando me junto con otras, y es una forma de estar en este mundo bajo cualquier circunstancia. Entonces yo empiezo a entenderme cómo represento como mujer, cómo me represento como mujer, pero cómo me reconozco y reconozco a las otras. Yo pienso que por ahí hay que iniciar, ¿cierto? En ese sentido. Nuria Varela tiene varios artículos, varios documentos que hablan sobre el feminismo. Habla de un feminismo para principiantes. Y de verdad que es interesante porque a las mujeres nos está ayudando y estamos haciendo eso. Cómo llegar a una educación política, ¿sí? A la educación política. Tengo muchos documentos sobre educación política que están guiando que yo me reconozca primero como sujeta de derecho, como sujeta política. Pero primero me reconozco cuando sé de dónde vengo. Si no conozco mi historia, no voy a saber para dónde voy, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, tenemos a María Emma Wills, que tiene una serie de documentos, además de capítulos de libros, además de libros, además de entrevistas
¿cierto? Rita Segato, que habla de elementos importantes como para comprender la relación con las otras, el papel del patriarcado, entender qué es ese lenguaje. Los enemigos no son los hombres, ¿cierto? La lucha no es contra los hombres, estos son nuestros pares para seguir peleando. Hoy hay es un modelo ahí antirracista, un modelo colonial, un modelo de control, de poder, ¿cierto? Ese modelo es con el que nosotros tenemos que entender que nos vuelve sumisa, que nos controla, ese modelo que es el que quiere imponer estos mecanismos, el statu quo, ¿cierto? Y como ese modelo quiere imponer el statu quo, yo me tengo que reconocer qué papel juego yo ahí. Y entonces ahí esta Bernal tiene una serie de documentos también más, uno lo mete ahí a Bernal en varios buscadores y encontramos también mucho por aprender frente a él. De Colombia hay hay una página que es de la Red Nacional de Mujeres que tiene unos documentos. Yo vengo de esa escuela de formación y esa escuela de formación de la Red Nacional facilita porque tiene unos documentos, tiene cartillas, Cisma Mujer tiene documentos, tiene cartillas. Hoy hay una serie de procesos nuestros en donde hemos dialogado desde lo popular, desde lo que yo me reconozco, porque hay que hacer eso. O sea, yo aprendo cuando la otra o el otro también puedo saber que estoy en lo mismo que él está, pero me diferencio de esto, pero también acepto al otro. O sea, hoy es en el marco de esa diferencia cómo me acerco, cómo también construyo con el otro. Colombia está en un momento histórico, este feminismo no le debe dar miedo. Hoy el feminismo como movimiento político es una apuesta política. El feminismo es una posibilidad de vida. El feminismo es un proyecto. Muchos le quieren meter técnicamente el lenguaje que en realidad no. Si yo actúo, ¿cierto? Desde esa narración que la gente está diciendo, yo puedo hacer política y estoy haciendo política con la búsqueda de juntarme para resolver hasta problemas comunitarios. Mira hoy con la pandemia, en las experiencias vitales de las mujeres está el feminismo, que cómo actuamos en los 2 años de pandemia y pospandemia, cómo nos seguimos juntando, cómo nos unió eso, cómo en esas experiencias vitales de vida las mujeres no permitieron que se normalizara la política partidista, sino que crearon y movieron. Estamos listas, las negras, las raizales, ¿cierto? Hoy se unieron en medio de esa normalización política que también quería mantener el statu quo porque no nos querían dejar reunirnos, por eso el estallido social. O sea, nos hicieron, la pandemia también nos permitió pensarnos como protagonistas, como luchadoras, como irreverentes en todo este proceso. Es decir, nos puso a pensarnos en una posibilidad de ser poder. Y por eso hoy hay muchas mujeres en los diferentes partidos, le llamamos alternativos, ¿cierto? ¿Cuántos partidos alternativos tenemos? Miremos si hoy en medio de esos partidos alternativos está la lista de las negritudes. ¿Cuántas mujeres negras? Y nos están metiendo, como dice el conejo, porque hoy hay algunos candidatos de partidos políticos de derecha que han puesto a mujeres, se han puesto a negros, han puesto a indígenas a representar ese partido, que era lo que yo te hablaba de ahorita cuando hablábamos de esa derecha feminista que se declara. Hay que tener mucho cuidado, por eso, porque no podemos dejar que en esta agenda feminista que ya tenemos y que la tenemos clara, no vayamos a dejarnos engañar. No podemos normalizar algunas situaciones que se está dando. Hoy tenemos el feminismo cibernético, el que permite que la creatividad, que la cultura, el feminismo cultural. Hoy hay una cantidad de corrientes que se mueven alrededor de todo este tema que vale la pena hacerlo válido. El feminismo cultural hoy rompió el activismo, cómo desde el activismo hacemos el arte y hacemos feminismo. O sea, hoy hay corrientes, aprovechemos esa oportunidad
para desestructurar esas relaciones de opresión, esas relaciones de desigualdad, esas relaciones de exclusión, es decir, esas relaciones de explotación de nuestros recursos, extractivismo, cómo hoy actuamos para buscar realmente una posibilidad de vivir en unas condiciones mucho mejor, ¿cierto? En unas condiciones que nos permitan dejarle a estas generaciones, pero a las generaciones futuras, un nuevo sentido de la vida, un feminismo que de verdad avance, que permita tener una sociedad en convivencia, en paz, digna, sobre todo digna, porque ser feminista también implica en que reclamamos dignidad. Y yo por eso me reclamo feminista, porque actúo en función de una sociedad en donde la dignidad sea también un derecho fundamental. Muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes para hablar sobre la economía del cuidado. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.